Bienvenidos, bienvenidas, carnales. Hoy vamos a hablar de uno de mis destilados favoritos. Vamos a hablar del destilado proveniente del querido México, el elixir de los dioses olmecas, que en los últimos años ha conseguido meterse en las estanterías de casi todos los bares de coctelería del mundo. Vamos a hablar del tequila. No, vamos a hablar de su padre, del mezcal. He puesto aquí mi sombrero para la ocasión, sombrero mexicano, que por cierto lo compré hace unos años en Oaxaca, en un mercado de sombreros de Oaxaca, que Oaxaca es la principal región que produce mezcal. Pero no es la única, sino que hay hasta 12 regiones que producen mezcal bajo la normativa vigente. Antes de contar un poco la historia del mezcal, contaré mi propia historia que me relacionó con esta bebida. Recuerdo que fue allá por el 2007 cuando vino mi amigo Manuel de uno de sus viajes de México. Me trajo esta botella con un gusano dentro y claro, yo extrañado por su rareza, por ser tan diferente a los otros, y además él me lo pintó como algo súper diferente a todo lo demás. Y lo cierto es que lo era. Ahí ya me despertó curiosidad. Luego aquí en Ibiza trabajando, una de las marcas que primero llegó, me acuerdo que fue Mezcal Amores, y empecé ya a trabajar con esta marca en los bares y en las barras de los bares donde estuve trabajando, y empecé ya a cogerle el gusto, la verdad. Y años más tarde empecé a trabajar como brand ambassador, justamente de Mezcal Amores, que no por nombrar marcas, pero sí que ha sido, la verdad, un precursor, por lo menos aquí en España y en Ibiza, de fomentar la cultura mezcal. Con un bonito marketing y con una bonita filosofía han logrado contagiar esto del mezcal. Y es algo bonito también que el mezcal no tiene esta competencia que quizás tengan otros alcoholes, como, bueno, por nombrar alguno, whisky, ron, lo que sea, sino que en lugar de competir con las marcas, unen fuerzas para fomentar lo que es la cultura mezcal, y esto es algo que también me siguió enamorando de este destilado. Luego, por suerte, hace unos años, como comentaba, he podido viajar a México, y una vez en Oaxaca, la capital mundial del mezcal, conocí a Antonio. Antonio, que si lo está viendo, Antonio Escobedo, le mando un gran saludo. Antonio es un amante principalmente del mezcal, pero también es un periodista que escribe para una revista de mezcal y es un gran predicador de todo lo que es el mundo del mezcal. Pues con Antonio recorrimos varios campos de agave y varias destilerías, y esto aún me ha nutrido más de todo lo que es el mundo del mezcal. La filosofía de nuestro proyecto de Green Jar está bastante ligado y se siente identificado con los procesos del mezcal, porque son procesos naturales, son producciones en su mayoría pequeñas, que mantienen así la calidad en cada botella. Las fermentaciones no utilizan levaduras externas, entonces intentan ir por este camino artesanal y saludable. No por moda, que es como hoy en día está la moda esta de healthy chic, el mezcal es mucho más antiguo que esta moda, sino porque se dieron cuenta, o aprendieron a hacerlo así, y se dieron cuenta que era la manera correcta de hacerlo. Hoy en día corporaciones intentan imitar estos procesos porque se dan cuenta que es la manera correcta de hacerlo, o porque se quieren subir al tren de esta moda. El mezcal, en verdad, no le hace falta tener una certificación de organic, de certificación ecológica, porque lo llevan haciendo así desde siempre. Por supuesto que hoy hay mezcales con certificación ecológica, mezcales con el sello de organic, y eso no está mal, porque claro, la creciente demanda de mezcal y de muchos otros destilados siempre afecta o puede afectar a que productores pequen de bajarle un poco la calidad de su producto con tal de vender un poco más. Entonces la certificación ecológica lo que hace es un poco garantizar esta calidad en los productos. Aún así, la mayoría de los mezcales no necesita esta certificación porque, como dijimos, ya es un proceso que tienen incorporado en su historia. Entonces, ¿qué es el mezcal? ¿De dónde se obtiene este destilado? El mezcal se obtiene del agave, así como también del tequila, pero ya veremos las diferencias que hay. El agave, que es esta planta puntiaguda, con hojas puntiagudas, un poco verdosa, azulada, que puede llegar a medir incluso hasta 3 metros en alguna de las especies. Y lo que el mezcal va a utilizar de esta planta es el corazón, el centro, lo que viene debajo de las hojas. El agave, o el maguey, como se le dice en México, es una planta que tiene 8000 años de historia y es todo un ícono emblemático para México. Hay más de 200 especies de agave alrededor del mundo, pero el 75% de ellas se encuentran
en México y solo 23 especies de ellas se utilizan para la producción de mezcal. Entre los agaves más conocidos para la elaboración de mezcal se encuentra, bueno, en primer lugar el espadín, que es el que representa el mayor porcentaje de agaves utilizados para la producción de mezcal. Está el tobalá, cupriata, madrecuille, arroqueño, mexicana, tepestate, en fin. El agave comparo un poco con las plantaciones de la vid, de las uvas, ¿no? Para elaborar vino. No solo por la gran variedad que ambos tienen en cuanto a, por ejemplo, tipos de uva, ¿no? Sauvignon, Chardonnay, Malbec, etc. Así como el agave también tiene varias especies, sino también porque ambas reaccionan de manera diferente según el clima y el terreno, el terruño, donde se encuentren. Por ejemplo, no es lo mismo al catar un mezcal de espadín proveniente de Oaxaca que un mezcal de espadín proveniente de Guerrero, así como es muy diferente probar, por ejemplo, el resultado que obtenemos de un Sauvignon Blanc cosechado, cultivado en Francia, que un Sauvignon Blanc de Australia o incluso de España. Reaccionan ambos muy diferente a los factores que son el clima y el terreno. Entonces, esa similitud yo siempre la comparo. Aunque, a diferencia de la plantación de uva, el mezcal tiene un crecimiento mucho más longevo, tarda mucho más en dar su fruto. La uva da frutos todos los años, podemos obtener uvas, y en cambio el mezcal tarda entre 6, 7 o 15 años o incluso 30 algunos en dar sus frutos. Por eso se lo conoce como plantas centenarias. Bueno, un poco exagerado el término centenario, ¿no? Pero alguna década seguro cae. Como hemos dicho antes, el mezcal tiene denominación de origen y esto significa que solo puede producirse en algunos de los estados mexicanos. Los principales estados mexicanos que producen mezcal son Oaxaca, Guerrero, Durango, Michoacán, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Luego, en el 2018, también se incorporaron a la denominación de origen los estados de Aguascalientes, Morelos y Estado de México. Pero hay que decir que estos tres están hoy en día un poco en la cuerda floja, en disputa, porque según la ley de protección industrial no cumplían con tres factores importantes para pertenecer a la denominación de origen de mezcal, que eran ancestralidad, persistencia cultural y magueyes nativos. Es una cuestión que hoy en día está pendiente de definirse. Para transformar lo que es la planta del maguey en el mezcal, lo que se hace es cortar las hojas, o sea, se extrae el corazón de la planta, lo que es la piña, cortan en trozos, se asa o se cocina, mejor dicho, luego se extrae el jugo, el cual se fermenta y luego se destila, ¿vale? Esto resumido bastante, por supuesto hay una larga historia detrás y es la que vamos a intentar contar. Bueno, la historia del mezcal tiene varias etapas, tiene mitos, tiene leyendas y es muy nutrida de mucha información. Hace más de 3000 años que los olmecas, que son la civilización indígena mexicana, ya bebían el jugo del agave, lo que se viene conociendo como pulque, que lo que hacían era machacar el corazón del agave, extraían esta salvia y jugo, la acumulaban en pieles de animales y esta salvia fermentaba ya en el mismo día gracias a las levaduras que la planta contiene y también gracias a que ponían un poco de la fermentación de alguna planta anterior y producía esta bebida a la que se le puede llamar pulque. Esta fermentación tenía entre 4 y 6 grados de alcohol y es algo así como una cerveza, ¿no? Una cerveza del maguey, una cerveza de agave. Yo lo suelo comparar también con lo que pasa entre la cerveza y el whisky, ¿no? Que la cebada se fermenta, se puede obtener cerveza de allí y si la destilamos ya podemos obtener el whisky. Pues con el pulque lo mismo, ya con algunos procesos entre medio, pero destilando este mosto, esta salvia fermentada de la planta, ya podemos obtener mezcal gracias a la destilación. Hay varias historias que involucran el jugo fermentado del maguey con la mitología. Se dice que era un regalo de los dioses y solo los sacerdotes y la clase alta se permitían beberlo a diario. El resto del público solo podía beberlo en ocasiones especiales y para comunicarse con los dioses. También se dice que la diosa del agave, que era Mayahuel, amamantaba con sus 400 pechos a sus 400 hijos con pulque. Y los hijos están representados como 400 conejos borrachos, que también se los conoce como los dioses del pulque. Un sorbito para continuar. Aunque se dice que la destilación se le atribuye a los españoles, hay investigaciones científicas que afirman que la destilación ya era llevada a cabo por algunos pueblos mexicanos, pueblos indígenas. Esto gracias a unos hallazgos de unos hornos de piedra, unos agujeros que se han encontrado bajo el suelo, donde según los estudios se afirma que ya cocían las piñas allí y que luego se fermentaban en pieles de animales o en ollas de barro y al hervirlo los vapores se condensaban y obtenían el líquido destilado. Pues entonces llegan los españoles a México sobre el 1519. Se dan cuenta de que las provisiones que ellos tenían de alcohol de alta graduación alcohólica no eran demasiadas y se les termina al poco tiempo.
como los españoles ya eran unos bebedores por costumbre de bebidas de alta graduación alcohólica, gracias a los moros que habían invadido España allá por el siglo VIII a.C., ya habían incorporado la destilación, ya tenían rodaje en esto de beber bebidas de alta graduación alcohólica. Claro, cuando llegaron allí y se les acabó el alcohol que traían, pues se pusieron a buscar un sustituto para poder producir una bebida de alta graduación alcohólica. Y dieron con el pulque, con la bebida esta fermentada del agave, al que investigaron y dijeron, vale, de aquí, si lo destilamos, podemos obtener una bebida de alta graduación alcohólica. Los españoles vieron que el agave era utilizado no solo para fermentarse, para producir el pulque, sino que tenía fines textiles, se usaba para la obra, para las viviendas, en las puntas se usaban como agujas, en fin, que tenía muchísimos usos, era una planta realmente admirada, y esto provocó gran admiración en Europa, en los reyes. Pues entonces los españoles empezaron a destilar el pulque, pero se dieron cuenta que obtenían resultados con sabores desagradables y un resultado no deseado. Entonces empezaron a buscar otros métodos de destilación y se dieron cuenta de que si asaban primero las piñas de agave, el corazón, o lo que se llama mezcal en idioma náhuatl, si lo asaban previamente a la extracción de sus jugos y fermentación, para luego sí destilarlo, obtenían un resultado mucho mejor y ya con un toque ahumado en su elaboración. No había pasado mucho tiempo desde que los españoles ya estaban en México y hubo algunos problemas con las minas, porque los dueños de las minas atraían a los trabajadores con mezcal en una parte de su paga, digamos. Y los españoles pensaron poner un impuesto al mezcal o incluso prohibirlo. Obviamente este intento ha fracasado porque se armó casi una revolución y se dieron cuenta de que el mezcal era tan fundamental para los mineros, para ese sacrificado de labor, casi como lo fue en su época el ron para los marineros ingleses, ¿no? Su cuota de Navy Rum. Esa es un poco la historia relacionada con el mezcal minero, que hay mucho más detrás, por supuesto, pero vamos a intentar resumir un poco. Luego, años más tarde, también el gobierno español intentó una vez más prohibir la producción del mezcal porque empezó a tener competencia con otras bebidas alcohólicas que España importaba. Una vez más, ese intento de prohibición fracasó porque, claro, se armaba una revolución prácticamente en México al intentar prohibirlo. Fue José María Guadalupe de Cuervo el que obtuvo la primera licencia oficial para producir mezcal, y luego algunos otros también, como por ejemplo el señor Sousa, se centró más en la producción del mezcal de agave Weber, llamado así por un militar botánico que fue el que lo descubrió y empezó a promoverlo. El agave Weber o azul se distinguió y se hizo un poco famoso con respecto al resto de mezcales de otras regiones, y ese fue el primer paso para la separación entre el tequila y el mezcal. Así empieza un poco la historia del tequila y se empiezan a dividir los caminos. Otro punto importante a tomar en cuenta en la historia del mezcal y del tequila también fue en la época de la prohibición de Estados Unidos, de la prohibición del alcohol, la ley seca, donde entonces los alcoholes provenientes de otros sitios que no eran Estados Unidos, como por ejemplo el ron, el mezcal, el tequila, empezaron a tener más demanda, y esto conllevó a producir mezcales y tequilas aprobados con solo tener un 51% de agave, es decir, hasta un 49% legalmente se le podía añadir azúcares de otros orígenes, lo que empeoraba un poco la calidad del producto. A estos tequilas o mezcales se les empezó a llamar como mixtos. Y hasta aquí hemos concluido con parte de la historia del mezcal, por lo menos hemos intentado hacer un buen resumen. Lo que vamos a hacer es explicar con más detalles la elaboración. Tenemos los campos de agaves, tenemos la plantación, necesitamos las piñas. Entonces son los gimadores, las personas encargadas de seleccionar los agaves y de cortarle con una herramienta que se llama coa las hojas, que también se llaman pencas. Entonces estos hombres van con su herramienta, cortan, pelan prácticamente las hojas de la planta, se quedan con el corazón y luego las tienen que cargar para transportarlas. Es un trabajo muy físico porque las plantas pueden pesar entre 35 y 90 kilos y a veces no hay huevos de moverlas. Este proceso se llama la jima. La jima tiene una curiosidad o un dato importante, que es que al jimar una planta implica la muerte de la misma. Entonces se tiene que tener una previsión a muy largo plazo para garantizar el cultivo y el desarrollo de la planta y de la producción de mezcal. Es algo por lo que hoy en día también se está un poco en crisis, ya que la creciente demanda siempre hace que uno o produzca mezcal cuando el agave no está todavía madurado, o pelar los campos de agave sin tener una previsión suficiente para la siguiente producción. En fin, consideraciones importantes a tener en cuenta. Luego de la jima y recolección de las piñas del agave, lo que se procede es al cocimiento, donde las piñas se cortan en trozos y en un horno, que es un hoyo en el suelo de 2 metros de profundidad, se coloca lleno de madera a la base,
que se va a prender fuego, se le va a poner unas piedras encima, que se va a aportar unas notas ahumadas y salinas, luego una fibra de agave húmeda a modo de separación y ya luego arriba los trozos de las piñas, que luego se tapará todo con una tela, con una lona y se dejará tapado durante entre 3 y 8 días. Esto va a provocar esta cocción y este ahumado, un proceso la verdad único e increíble que tiene el mezcal. Luego se procede al paso de la molienda, donde en un espacio redondo se colocan los trozos de agave ya cocidos y se procede a machacarlos y triturarlos hasta extraerle los jugos. Esto puede ser a través de un caballo o un burro que, atado a un palo y a una piedra redonda que va girando, va aplastando todos los corazones, o también se puede hacer hoy en día con máquinas desgarradoras que van haciéndolo también automáticamente y van desgarrando los agaves y extrayéndole los jugos. Una vez que tenemos ya los jugos extraídos a través de la molienda, vamos a pasar a la fermentación. En la fermentación lo que se hace es coger los jugos y las fibras de la agave, lo que se llama bagazo, se los pone en unas tinas de madera junto con algo de agua y se le da temperatura y entonces se empieza a fermentar. Los microorganismos empiezan a transformar lo que son los almidones y azúcares de las piñas en alcohol. Es un proceso que puede tardar entre 3 y 8 días, aunque algunos maestros mezcaleros con técnicas propias pueden alargar esta fermentación hasta 30 días con una fermentación muy lenta. Y luego ya teniendo este mosto fermentado, lo que se hace es colocarlo en los recipientes donde se va a destilar, ya sea alambique u olla de barro, o depende de la zona, el material que utilice, que algunas también utilizan quiote y más materiales. Para llevar a cabo la destilación, la mezcla que tenemos se va a calentar, se va a evaporar y luego se va a condensar, lo que provocará que el líquido se lleve a otro recipiente. También hay un tipo de agave que se llama de pechuga, que la particularidad que tiene que en el proceso de destilación se cuelga una pechuga arriba del mosto, entonces cuando se va evaporando toda la mezcla se va a infusionar con esta pechuga de pavo y va a provocar que el resultado final tenga un aroma mineral, graso, bastante diferente a otros mezcales. El destilado resultante debe tener un grado alcohólico de entre 36 y 55 grados y este ajuste de graduación alcohólica se puede hacer tanto con agua como con algunos métodos de dilución, filtrado o reposado. Según la maduración que se le dé al mezcal, va a clasificarse en blanco, madurado en vidrio, reposado o añejo. Para que sea blanco tiene que tener menos de 2 meses de almacenamiento. Para que sea madurado en vidrio tienes que tener al menos 1 año en maduración en vidrio, es una maduración con temperatura y condiciones controladas. Luego el reposado debe tener entre 2 meses y 1 año en barrica y ya el añejo más de 1 año en barrica. Luego tenemos el tema del embotellado y una cuestión muy importante es que debe tener el logo de mezcales de los pueblos originarios de México, que es como este que tenemos aquí, bien, y que tienen que tener las botellas. Si no lo tiene, probablemente sea de un maestro mezcalero independiente y esto tampoco es tan grave, quizás el mezcal está buenísimo, de hecho seguramente lo está. Es simplemente que el logo le da cierto control de calidad y confianza al mezcal que estamos bebiendo. Otra particularidad en el embotellado es el perlado que este produce. El perlado es algo que produce cuando agitamos la botella de mezcal o cuando servimos un mezcal con cierta altura y se producen unas burbujas, unas perlas, que para algunos, o para los maestros mezcaleros, mejor dicho, que saben leer este proceso, interpretan según el tipo de perlado fino o perlado grueso que tenga, qué graduación alcohólica va a tener el mezcal y qué composición de pureza va a tener este mezcal. Es un control de calidad casi. Si bien no es una práctica muy formal, los maestros mezcaleros sí que lo llevan haciendo desde hace tiempo. De hecho, en los años 60 era un control de calidad, el perlado era un control de calidad que se tenía que pasar para poder comercializar el mezcal. También existen los mezcales de gusano, que son los que tienen los gusanos dentro de las botellas y que normalmente, bueno, se dice que en los años 40, cuando se empezó a poner el gusano dentro de las botellas de mezcal, se hacía para diferenciarlos del tequila. Pero en verdad el gusano es una cuestión más de marketing que de calidad. De hecho, el gusano, cuando se encuentra en una penca, en una hoja de agave, es síntoma de que el agave está infestado. Entonces, nada más lejos de ser algo realmente bueno para el mezcal. Es una cuestión de marketing y nada más. También sabemos que el tequila se elabora a base de agave. Y mucha gente suele decir que el tequila es lo mismo que el mezcal, solamente que el mezcal es ahumado y cuestiones como estas. Pero así como el coñac, la grapa y el pisco también vienen de la uva, son muy diferentes entre sí, el mezcal también tiene diferencias muy importantes con el tequila. La primera diferencia es que el tequila es una denominación de origen para los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato.
Y en relación a su composición, el tequila puede clasificarse en 100% de agave o tequila mixto. Los 100% de agave, por ley, se tienen que elaborar 100% a partir del agave blue, Weber o azul, y los mixtos pueden contener un 51% sí o sí del agave azul y el 49% restante puede añadirse otros azúcares, como por ejemplo se hace con el alcohol de caña. Esto la verdad que lo que hace es abaratar un poco y empeorar la calidad del producto, y a esto se le va a llamar los mixtos, pero con la particularidad de que no dice mixto en la botella, no podemos encontrar la palabra mixto en la botella. Entonces, una recomendación cuando vayan a comprar un tequila, mirar que ponga 100% agave, es algo que va a marcar la calidad de esa botella. Por su lado, el mezcal también puede clasificarse según su composición en mezcales 100% de agave y mezcales mixtos, con la diferencia que el mezcal en los que son 100% agaves puede mezclar varias especies de mezcal en su composición, las 23 que ya hemos dicho que forman parte de los agaves utilizados para la elaboración de mezcal. En el caso de los 100% de agave tendrán que ser, por supuesto, sin azúcares añadidos, y en el caso de los mixtos pueden incorporar hasta un 20% de carbohidratos externos al agave. Según su añejamiento, también el tequila y el mezcal tienen algunas diferencias, aunque son menores. El tequila se clasifica según su maduración en blanco, reposado, añejo y extra añejo. En cambio, el mezcal tiene una maduración mucho más corta que otros alcoholes, y que lo comentamos anteriormente, que es lo de madurado en vidrio, el blanco, el reposado y el añejo. En verdad, el mezcal se aprecia mucho mejor sin el añejamiento en barrica, ya que cualquier madera añadida a su maduración va a cambiar sabores y a tapar un poco los sabores más característicos y finos de los mezcales. Entonces, lo que se recomienda es beberlo blanco, o mejor aún, una maduración en vidrio, que va a asentar sabores, a dejar reposar sin añadir sabores externos y conservando todas sus características organolépticas. Según el proceso de elaboración, el mezcal también tiene una clasificación más, que es entre ancestrales y artesanales. Para cumplir los requisitos de un mezcal ancestral tiene que ser la molienda en tahona, que es el proceso que comentamos de molienda anteriormente, con el burro o caballo y la molienda con la rueda de piedra, y luego la destilación tiene que ser en ollas de barro. En cambio, los artesanales sí que permiten en la molienda en las máquinas desgarradoras, y en la destilación se utiliza el típico alambique de cobre. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para diferenciar el tequila del mezcal es que el tequila, debido a su gran demanda, utiliza en sus procesos, en su producción, altas tecnologías que ayudan a cubrir estos números de venta, cosa que el mezcal intenta en su mayoría no hacer. Intenta fabricar sus lotes en pequeñas producciones, y lo que va garantizando una calidad especial en su producto, algo que lo diferencia realmente del tequila y de otros destilados también. Y por supuesto, no debemos olvidar la diferencia que tiene el tequila con el mezcal, que es más fácil de percibir quizás, que es el característico ahumado que tiene el mezcal y que se provoca cuando se cocen las piñas, como dijimos antes, en estos agujeros en el suelo, y que se deja tapado con una lona ahumándose durante unos cuantos días. Recuerdo que cuando estaba recorriendo Oaxaca hace unos años, Antonio me dice: el ahumado en verdad, el ahumado que tiene el mezcal es un error. Claro, yo le digo, ¿cómo va a ser un error si está buenísimo? Pero es que claro, me dice que era un resultado que no estaba realmente buscado, era un resultado no deseado. Lo que pasa es que claro, terminó por agradar a los paladares, y al final se hizo un hueco en la producción y se asentó fuertemente como una parte obligada del proceso. Pues vamos a pasar a una parte un poco más sabrosa, que es la cata. ¿Cómo debemos catar el mezcal? El mezcal se puede catar en verdad como uno lo sienta, pero lo que dicen los que entienden son que se debe beber en unas jícaras, que son estos frutos secos que se llaman guiras, que se secan y se abren y se utilizan como vasos. Entonces se puede beber aquí el mezcal, o en vasos anchos como el que estoy bebiendo yo aquí, que son estos típicos vasitos mezcaleros, u otros que tengáis en casa también para apreciar los aromas. El vaso este mezcalero que tiene una pequeña cruz aquí en la base. Me acuerdo que un mexicano borracho me decía: tú bebe hasta ver la cruz. Y yo siempre bebía la cruz, entonces claro, seguía bebiendo, porque la cruz se puede ver igualmente aunque esté lleno. En fin. Luego vamos a oler el mezcal. Antes de llevar el vaso directamente a la nariz, lo que podemos hacer es mojarnos un poco y frotar entre nuestros dedos. Vamos a ver la aceitosidad que esto tiene y vamos a oler. Y si huele más a caña de azúcar o a ron que a agave, pues es un tequila mixto. Entonces ya con esto vamos viendo un poco la calidad de lo que estamos bebiendo, y se van abriendo aromas. Ya en el vaso podemos terminar de descubrir el resto de aromas que podemos encontrar. Y finalmente vamos a tomar un pequeño sorbo.
lo aguantamos un poco en boca. Yo no lo aguanto más porque si no, no puedo hablar. Pero lo vamos a aguantar un poco en boca y a recorrerlo por la misma y hasta que suban los olores y vapores por la nariz. Entonces vamos a tener ese retrogusto. Luego lo vamos a tragar y vamos a analizar estos sabores que han llegado hasta el estómago, pero es recién en el segundo sorbo donde lo vamos a aguantar ya un poquito más en boca para luego tragarlo, donde vamos a tener esos sabores que vuelven del estómago al paladar y ahí vamos a encontrar verdaderamente los sabores más finos y característicos del mezcal que estamos bebiendo. Un buen mezcal llega a conservarte estos olores y sabores en boca de agave cocido durante más o menos una hora. Tienes que tenerlos ahí y se van a quedar presentes. Mucha gente también lo cata con una rodajita de naranja, una rodaja de lima, con tajín, con sal de gusano, que es la sal de gusano deshidratado del maguey, con sal de chapulín. Chapulín son los grillos. Para mí, y creo que para gente que realmente le gusta el mezcal tal como es, no hay nada mejor que apreciarlo solo. Así que bueno, este ha sido mi consejo para catar un buen mezcal. Pues muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro vídeo sobre mezcal, nuestro pequeño resumen. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido de algo, que te haya aclarado algunas dudas si las tenías. Si te ha gustado, te agradecemos que le des me gusta, que nos sigas en nuestro canal y nos ayudes a crecer. Si tienes algún comentario que nos quieras hacer, alguna duda que nos quieras plantear, estaremos encantados de responderte. Comenta en los comentarios y nos comunicaremos enseguida contigo. Así que nos vemos la próxima. Para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Misionero Remedio, 1,5 litros. ¡Salud! Los 9 principales. Otro aspecto importante